sangre humana y hemoderivados, como ustedes saben, son residuos en realidad de aspecto líquido, porque son líquidos, pero se consideran sólidos dentro de esta norma. Tenemos también, dentro de lo que es el tipo B, tenemos los residuos químicos peligrosos, ¿no? Que son parte de la clase B, los residuos especiales, ¿no? Entonces son recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivos, genotóxicos o mutagénicos, tales como productos farmacéuticos, productos químicos no utilizados, plaguicidas vencidos o no rotulados, solventes ácidos o bases fuertes, mercurio de termómetros, tensiómetros, amalgamas de mercurio, soluciones para revelado de radiografía, aceites lubricantes usados, recipientes con derivados de petróleo, tóner, pilas, entre otros. El símbolo es el que ustedes están mirando ahí. Y también tenemos en la clase C los residuos comunes, que son aquellos que no han estado en contacto con los pacientes o con material o sustancias contaminantes y que son, por ejemplo, los que se generan en las oficinas, en los pasillos, en las áreas comunes, cafeterías, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. Incluyen restos de la preparación de alimentos. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, los residuos generados en administración, aquellos provenientes de la limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de preparación de alimentos en la cocina y en general todo material que no puede clasificarse en las categorías A y B. Y estos a su vez se clasifican en tipo C1, que son papeles de la parte administrativa, tipo C2, vidrio, madera, plásticos, metales, placas radiográficas, frascos de sueros, equipos de venoclisis que no han estado con estos frascos, otros que no hayan estado en contacto directo con el paciente y que no se hayan encontrado contaminados y sean objeto de valorización. También están los restos de la preparación de los alimentos en la cocina, de la limpieza de jardines, otros, y son objeto de valorización también. Los niveles de dirección y gerencia de los establecimientos públicos, privados, mixtos deben incorporar dentro de sus acciones de planificación las acciones necesarias para el adecuado gestión integral y manejo de estos residuos sólidos. Específicamente, debemos sensibilizar y comprometer al personal para involucrarlos y para que la gestión y manejo de los residuos sólidos tenga una importancia conocida, el riesgo, el beneficio que se deriva de una adecuada gestión de los mismos sea también conocido. Se genere el compromiso del personal de los establecimientos como el de los niveles de dirección, de mayor nivel de los mismos a fin que se incrementen los niveles de seguridad en todas las personas en los establecimientos, se mejoren las condiciones ambientales y estéticas y se optimicen los costos en el manejo de residuos y se reduzca el impacto ambiental negativo que generan. En los establecimientos, cada jefe de servicio responsable que su personal se encuentre capacitado en el manejo de residuos sólidos, para ello debe coordinar con el área responsable de gestión y manejo de residuos sólidos. Entonces, conformar el Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos es una tarea inicial que se debe considerar en todo organismo que planifique debidamente las actividades de su plan operativo, su plan estratégico. Elaborar también el diagnóstico basal o inicial de la gestión y manejo de los residuos sólidos en los establecimientos forma parte de la planificación de todo establecimiento para mejorar la gestión y el manejo en todas sus etapas
de los residuos sólidos generados. El diagnóstico es un requisito previo a todo diseño e implementación de un plan de gestión y manejo de residuos sólidos y es el elemento básico para su formulación en el establecimiento. Es un proceso de recolección, análisis y sistematización de la información acerca de la cantidad, características, composición y tipo de residuos generados en los servicios y de las condiciones técnico-operativas del manejo de dichos residuos en el establecimiento. La ejecución del diagnóstico comprende identificar las fuentes principales de la generación y clases de residuos que generen cada una de ellas. Determinar en promedio la cantidad de residuos generados en los diferentes servicios, obtener información de los aspectos administrativos y operativos del manejo de estos residuos, sistematizar y analizar la información y tener como referencia el histórico de los residuos sólidos generados en el establecimiento. Debemos registrar también la información en el sistema de información para la gestión de residuos sólidos llamado GERSOL. Y las autoridades competentes podrán tener acceso a la información que se registra en este sistema para realizar acciones de gestión y ejercer sus funciones de fiscalización y sanción, de ser el caso, en materia de residuos sólidos. Lo que se reporta a CIGERSOL es la declaración anual de residuos sólidos y los manifiestos de manejo de residuos sólidos peligrosos. Esta resolución que aprueba la norma técnica de la gestión y manejo de residuos sólidos contempla, además, la inclusión de algunos anexos, como por ejemplo el número 2 que dice ficha de caracterización de residuos sólidos por volumen, por área, servicio, unidad. Esto es importante porque cada residuo sólido debe ser colocado en el lugar que le corresponde para no inflar el volumen de un residuo sólido cuya disposición final puede ser más cara porque es un residuo especial y no es un residuo común. Entonces, no podemos disponer que un residuo común vaya a un depósito o recipiente de un residuo especial, por lo que al pesar este depósito va a generar un peso mayor y un costo mayor a la institución. Hay ejemplos como en el anexo 4, en el anexo 1, en el 4, de caracterización de residuos sólidos en los establecimientos, el 5, contenido del informe del estudio diagnóstico basal o inicial de residuos sólidos, el 6, contenido del plan de minimización y manejo de residuos sólidos en establecimientos, el 9, el 10, por ejemplo, que habla del equipo de protección personal para el manejo de los residuos sólidos, el 11, la ficha técnica del lavado de manos, cuán importante sigue siendo. El anexo 15, registro diario de generación de residuos sólidos en los establecimientos, ¿no? El anexo 1 acá lo tenemos presentado cuando nos pone el ejemplo de los residuos que se generan en las áreas médicas, en hospitalización, ¿no? Donde se pueden realizar como procesos evaluaciones clínicas, administración de medicamentos, punciones lumbares, toracocentesis, etcétera, y van a generar los 3 tipos de residuos, los biocontaminados, los comunes y los especiales. Los biocontaminados, por ejemplo, son los bajalenguas, los guantes, los equipos de venoclisis, las jeringas, las gasas. Los comunes, el papel, los frascos de suero, las bolsas, entre otros, que no han estado en contacto directo con el paciente. Y los especiales, en el caso de tratamiento oncológico, donde son las jeringas, vías, gasas contaminadas, con citostáticos, termómetros, entre otros. El manejo de residuos se debe disponer entonces para esto de un número suficiente de recipientes, con sus respectivas bolsas para el acondicionamiento de los residuos según la clasificación. Se debe acondicionar con recipientes en las habitaciones de los pacientes y en los baños. Los residuos punzocortantes deben ser descartados en recipientes rígidos en el lugar de la generación. Las bolsas se cierran torciendo su abertura y amarrándola. Al cerrar la bolsa se debe eliminar el exceso de aire teniendo cuidado de no exponerse a este flujo.
Después de cerrada la bolsa, debe ser inmediatamente retirada de la fuente generadora y llevada al almacenamiento intermedio o final, según sea el caso. Los recipientes de estos servicios deben ser lavados y desinfectados una vez por semana y cuando se requiera o cuando se requiera. También se presenta en el servicio de centro quirúrgico un ejemplo, ¿no? Y en otros servicios para que podamos tener claramente los ejemplos en la memoria, en la cabeza y podamos darnos cuenta de si lo que estamos haciendo está bien o no. Hay algunas consideraciones que tener en cuenta en relación a las etapas de manejo de los residuos sólidos en los establecimientos, y la primera de ellas es pensar en el acondicionamiento. Después la segregación, el almacenamiento primario, el intermedio, la recolección y el transporte interno, el almacenamiento central o final, la valorización, el tratamiento de los residuos sólidos, la recolección y transporte externo de los residuos sólidos y la disposición final de los mismos. Hay algunos componentes a considerar, como ser la prestación, la organización, la gestión y el financiamiento. En relación a la situación regional, debemos mencionar que no es precisamente la mejor, pero que sí nos permite que podamos realizar inclusive trabajos de investigación para determinar cuál es la línea basal o inicial de la gestión de los recursos, perdón, de los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Y podemos ver que se ha hecho un proyecto, Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios en el sur del Perú. Este proyecto ha tenido la participación de una ONG como es Swiss Contact, ha tenido la participación de las DIGESAS, ha tenido la participación de 6 hospitales en 4 ciudades, como ha sido Arequipa, Cusco, Puno y Juliaca. Ha tenido 4 años de duración, 2 años, el 2009-2010, la fase 1 y la fase 2, 2011-2012. Y el objetivo principal del proyecto fue mejorar la calidad de vida de la población urbana en el sur del Perú mediante la gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos hospitalarios a fin de proteger al personal de salud, pacientes, recolectores de residuos ante la exposición a enfermedades infecciosas. Entonces se tuvo la participación de los hospitales de Cusco, Hospital Regional, y Lorena, de Arequipa, el Hospital Regional y el Goyeneche, de Puno, el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, y de Juliaca, el Monje Medrano. Este proyecto arrojó algunos resultados como los que vemos aquí en imágenes, ¿no? Un acondicionamiento y segregación inadecuados, ya que acá no hay tapa, están en el suelo, está la caja rígida para los biocontaminados punzocortantes. El transporte inadecuado de los residuos sólidos, como ustedes ven, es como una mochila más. La persona que transporta no tiene los equipos de protección personal. Más abajo vemos que ya desbordó el tacho y ya está en el suelo, y el almacenamiento final ya está en todo el sol, expuesto al medio ambiente, no está en un ambiente donde debiera estar cerrado, controlado, y que impide el acceso de cualquier persona, de cualquier ser vivo, ¿no? Como puede ser una mascota, un gato que a veces hay en los hospitales, entonces puede verse también perjudicado de alguna manera cuando se expone al residuo sólido biocontaminado. La situación a nivel nacional no dista mucho de la regional, ya que en este informe de epidemiología del Hospital Nacional Hipólito Unanue y en este otro que hablan sobre el plan de manejo, se determina naturalmente cuál es la línea basal y cómo se va a manejar
tanto en Lima como en Ica y en todo el Perú, con diversos informes o planes que se preparan para gestionar los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Todos estos planes, proyectos, tienen probablemente en común el hecho de que la línea basal no es la mejor, no es la ideal, ¿no? Sino que manifiesta muchas deficiencias en el residuo, en el manejo de los residuos sólidos hospitalarios. Y estas deficiencias se van a traducir en contaminación marina. Finalmente, todos los residuos, o muchos de ellos, llegan al mar y generan pues que las playas sean insalubres y que nuestro mar se vea también perjudicado, se vea contaminado. Entonces, la Dirección de Salud Ambiental, siendo un órgano de línea de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, tiene como funciones, primero, formular las políticas en materia de salud ambiental en concordancia con las normas nacionales e internacionales, y también formular normas y lineamientos técnicos, metodología, procedimientos, protocolos y demás vinculados en materia de gestión integral de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Calidad de agua para el consumo humano, agua de uso poblacional, recreacional. En el marco de sus competencias, también cuidar que el aire, el ruido, las radiaciones, el suelo, los cementerios, los crematorios, los juguetes, los útiles de escritorio, sustancias químicas, etcétera, cumplan con las normas para la vigilancia sanitaria. Si hubiera alguna pregunta, adelante, por favor. Si no, aquí estamos mostrando también la fuente que les va a permitir ampliar los conocimientos vertidos en esta sesión. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Diga. Escucho, ya. Si no hay preguntas, entonces hasta la próxima semana, jovencitos. Muchas gracias por su presencia. Cuídense mucho.